La libertad de expresión y el ejercicio de la prensa han estado en el centro del debate nacional esta semana a propósito del caso de Carmen Aristegui. ¿Cuál es la situación de la libertad de expresión en nuestro país? ¿Hay o no hay? ¿Y cuáles son las limitaciones al ejercicio de la prensa? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Vamos a ver algunos datos y algunas declaraciones sobre este caso y regresamos aquí a nuestra mesa a tener nuestro debate de hoy con un legislador y con un experto, un especialista en el tema. La libertad de expresión ha estado en la cabeza de la agenda pública esta semana por la salida de Carmen Aristegui a su noticiero radiofónico en MBS como desenlace de un conflicto entre la periodista y la empresa. Dos miembros de su equipo de investigación fueron despedidos también por sumar sin autorización el nombre de la empresa a una plataforma México Leaks, que diferentes organizaciones y medios alternativos para denunciar y compartir información sobre corrupción y violaciones a los derechos humanos de manera anónima. La periodista ha acusado que su salida fue planeada con tiempo y que se trata de un atropello a la libertad de expresión, mientras la empresa rebate que Aristegui incurrió en abuso de confianza y explica que aceptó su renuncia porque no puede aceptar ultimátums, como su exigencia de reinstalación de los miembros de su equipo. Aristegui ha sugerido que detrás de su salida está el gobierno por la investigación sobre la Casa Blanca y en redes sociales han hecho eco del dicho. En un país con altos niveles de corrupción e impunidad en el poder, no es difícil creer esa versión, aunque el gobierno la rechazó y redujo el tema a un conflicto entre particulares. La conductora Carmen Aristegui ha asegurado que el hecho es un atropello a la libertad de expresión. Tanto Amnistía Internacional como la Comisión de Derechos Humanos en el DF han dicho que la salida de Aristegui limita el derecho a la información de la sociedad y además es un golpe que vulnera esta libertad fundamental. En contraposición, Hendrik Zörner, portavoz de la Asociación Alemana de Periodistas, expresó que el despido está justificado legalmente, aunque señala que también se debe analizar si hay otros motivos detrás de este, si el despido se puede justificar a nivel político o si la reacción de la empresa fue inteligente o no, eso ya es otra historia. También la Oficina de Reporteros Sin Fronteras en Alemania rechazó pronunciarse porque desde su punto de vista no se trata de una cuestión primordialmente ligada a la libertad de prensa. Vamos a arrancar con opiniones encontradas este viernes. Me da mucho gusto que esté con nosotros para hablar sobre este tema, el que ya le adelantaba desde el inicio del programa, el tema de la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa, que ha estado durante toda esta semana en el centro de la agenda política nacional y del debate público a propósito del caso de Carmen Aristegui. Para discutir sobre el tema, muchas gracias. Qué bueno que está aquí con nosotros Fernando Belauzarán, diputado del PRD. Fernando, encantado, como siempre. Encantado de estar aquí, José. Siempre es un placer que estés con nosotros. Es un muy buen espacio de diálogo y debate. Y además que hayas venido en viernes, que luego es hasta más complicado. Y Manuel Guerrero. Manuel, como siempre, un placer que estés con nosotros. Muchísimas gracias, Pepe. Pues usted a Manuel ya lo conoce, fue director de la carrera de comunicación en la Iberoamericana y acaba de sacar un libro hace poquito que se llama Ciudadanos en Red, ¿no? Conexión Pública, Ciudadanos en Red. Muy bien, pues si quieren vamos a arrancar. La verdad es que, como decía hace un momento en la introducción, Fernando, el tema de la libertad de expresión, que durante mucho tiempo en nuestro país, digamos, no se había colocado en el centro del debate. Sí recuerdo algunos antecedentes, la reforma político-electoral de 2007, que estuvo en el centro de la discusión, llegó a causar incluso sobresaltos, amparos de intelectuales y periodistas y empresarios, pero luego generalmente eso, digamos, salta el tema cuando se produce un caso como la salida de Carmen Aristegui de MBS ahora, aunque hay otros muchos elementos desde el cual se puede abordar el tema de la libertad de expresión. Pero para comenzar, digamos, ¿tú cuáles serían, en todo caso, los problemas que le ves al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa en el país? Sí, bueno, lo que pasa es que pues regresó el PRI, regresó el viejo régimen y ellos tienen sus formas. En 1976
tampoco crean que Echeverría dijo, yo saqué a Scherer, mírenme, ¿no? Ellos decían que era un conflicto entre cooperativistas, y de ahí no lo sacaban, y hubo una andanada oficialista para decirles, miren cómo son conspiranoicos, que ven la mano del gobierno, etcétera. A estas fechas, ¿quién duda que Echeverría no estuvo detrás del golpe a Excelsior? No, porque ¿qué es lo que esperan cuando dicen, quiero una prueba? Una grabación donde Peña Nieto le dice al dueño, o que alguien, pues, o sea, eso es absurdo, pero de que tienen además los canales comunicantes, bueno, acaban de nombrar apenas hace un par de semanas a Eduardo Sánchez, que fue abogado de MBS durante muchos años, luego diputado del PRI, y ahora pues es el director de comunicación social de Los Pinos. El vicepresidente Felipe Chao, pues su hermano trabaja en la Secretaría de Gobernación en la parte de medios, es subsecretario. No por eso necesariamente tiene que ser, necesariamente son lo mismo, pero de que tienen vasos para comunicarse, eso no hay duda, y de que Carmen Aristegui es una voz crítica e incómoda al gobierno, pues ni hablar. Cada vez que se cierra una voz o se quita una pluma, es una pérdida, siempre, para todo el espectro, y más cuando es crítica. Decía George Orwell, si la libertad tiene algún sentido, es la posibilidad de decirle al otro lo que no quiere oír. Pero pues nosotros conocemos al régimen priista, y la verdad es que al régimen priista no le gusta que le digan lo que no quiere oír, y buscó el momento, y me parece que el pretexto fue muy malo. Por eso ellos van a seguir reiterando que hay un conflicto entre particulares. Su problema va a ser encontrar a quien se los crea. Ahora, me llama la atención, Manuel, ha habido, digamos que, reacciones muy diversas sobre el tema, tratando de centrar, digamos, el análisis sobre la libertad de expresión, pero, y regresaré luego contigo con esa misma pregunta, pero en general de los partidos políticos no he visto una reacción fuerte casi de ninguno sobre este tema. Bueno, sí, es sorprendente que digamos que como partidos políticos, aunque personajes políticos, bueno, aquí está Fernando, que en las redes sociales... Por eso dije partidos. Por eso dije partidos. Sí, lo he puesto, pero digamos, sí, como partidos políticos, me sorprende que la oposición, bueno, no esté sacando algún pronunciamiento, no esté diciendo algo, porque, a ver, más allá del caso Carmen Aristegui estrictamente, de lo que se trata es de libertad de expresión, de lo que se trata es de periodismo de investigación, de lo que se trata es de tener voces que disientan del poder, porque bueno, al final de cuentas, pues la función de los medios en una democracia, que México aspira a ser una democracia, es 1, informar, 2, servir como una arena de diferentes voces plurales, y 3, vigilar el poder. Y por lo tanto los medios tienen que ser incómodos. ¿Quién le dijo a los gobernantes que los medios están ahí para aplaudirles lo que hacen? Esa no es la función de los medios en una democracia. ¿Y tú verías eso relacionado, como decía Fernando, exactamente con algún partido en especial, o es un asunto general, digamos, de aprendizaje de la clase política? Mira, me parece que sí es general de la clase política, que todos tienen que aprender un poco. Durante 12 años de panismo, la prensa, los medios en general, se soltaron un poquito más el chongo porque los panistas, digámoslo muy coloquialmente, no sabían exactamente qué botones apretar para mantener estos controles corporativos, clientelares, de intercambio, que el PRI, bueno, los había construido claramente, ¿no? En el momento en que regresa el PRI, pues van cerrando poco a poco esos espacios que surgieron y que empezaron a decir cosas con los panistas. Recordemos que las primeras caricaturizaciones de un presidente de manera abierta en un periódico nacional se dieron con Reforma, con Cedillo. No antes. 97. Sí, es verdad. Ahí me contó Carlos Payán cómo en el momento que entró Carlos Salinas de Gortari, el mensaje era 0 caricaturas en la jornada sobre Carlos Salinas de Gortari. Tiene razón. Existía eso porque al presidente no se le toca. Y la verdad, pero fíjate, toda la prensa internacional, y gran parte están sancionando al equipo de investigación, a los periodistas que dieron a conocer el caso de conflicto de interés en la Casa Blanca, ¿no? Esa es la gran nota. Y a mí me llama la atención que ayer lo que hace MBS cuando contesta el llamado a la conciliación por parte de Carmen Aristegui, me llama muchísimo la atención que busquen deslindar al gobierno. Su interés, es muy sintomático que digan, Rafael Cabrera, que fue el que lo investigó, sigue trabajando, cosa que ya negó Rafael Cabrera, porque él quizás no había firmado, pero ya le habían dicho que se iba. Ahora, pero ¿por qué les pareció importante decirlo? Para tratar de decir, no está el gobierno, no está el gobierno metido en este asunto. Ahora, no ha sido toda la prensa extranjera.
Fernando, porque, digamos, ha habido muchísimos pronunciamientos muy distintos. Pienso, por ejemplo, New York Times dice, es un caso que lo que refleja es la falta de investigación en el periodismo mexicano en general. Está Reporteros Sin Fronteras que dijo, es un asunto que no primordialmente está relacionado con la libertad de expresión. Y está la acción de prensa alemana que dijo, es un asunto jurídico. Sí, bueno, nada más que... Y lo que pueda haber detrás, eso es una especulación. Eso es lo que dijo, así como ha habido otros que han señalado. A ver, en un país donde hay corrupción y donde hay persistencia de mecanismos de control. Los Angeles Times, tienes incluso hoy The Guardian. The Guardian, The Economist acaba de sacar también una cosa, es decir, digamos, son varios ángulos, pero creo que todos llevan al mismo callejón, y el callejón es que las voces críticas, por una o por otra razón, pues están siendo acalladas, por lo menos en ese nivel. Eso no quiere decir que Carmen sea la única periodista que hace investigación, no, por supuesto que tienes muchos otros de primerísimo nivel, pero en con ese grado de penetración, muy pocos. A ver, ese punto me interesa mucho. A ver, voces críticas en este país se están acallando más de lo que había antes. Es igual a nivel federal que en los estados. Hay problemas como, por ejemplo, las amenazas del crimen organizado, que también están acallando voces críticas. Sí, claro. Y digamos, todas tendrían que ver sobre libertad de expresión. Mira, yo veo voces críticas en todos lados y leo plumas críticas en todos lados, pero hay que decir que golpes a la mandíbula fuertes, vaya que hacía. Por ejemplo, el amigo del presidente en este asalto a la Corte, que es Medina Mora, quien le dio gran espacio a eso fue Carmen Aristegui. Es más, yo creo que fue un gran impulso para la carta que me tocó suscribir de más de 50,000 firmas, 55,000 firmas en contra. Hubo un movimiento social y es más, casi pierde. Si no fue por los senadores faltistas, si hubieran estado los senadores de izquierda completos, no pasa, ¿no? De ese tamaño estaba, y pues sigue ahora el miembro de su equipo de campaña, Raúl Cervantes, como perfilado. Entonces, claro que les prende los focos rojos, ¿no? Y es sumamente incómoda, y yo creo que piensan que si quieren recomponer la relación con el gobierno, pues ahí tenían algo que no les servía. La duda que uno puede pensar es, ¿fue a petición o fue ofrenda? ¿No? Aunque, insisto, los vasos comunicantes ahora entre el gobierno y la empresa son muy fuertes porque están al primer nivel, y es muy desafortunado. Y la verdad es que la pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, al ombudsman prácticamente estaba de adorno? Si lo que querían era encontrar una solución y no habían tomado la decisión, pues hubieran seguido el camino del ombudsman, que llamaba a las dos partes, reconociendo fallas de dos partes, hablaban, los convocó al diálogo, y simplemente el ombudsman fue ignorado completamente por la empresa. Y cuando dicen, es un problema de marca, pues la verdad es que creo que lo hubieran podido arreglar discretamente, sin un escándalo público. En el momento que escalan públicamente y hacen públicamente la confrontación, creo que ya la decisión estaba tomada. Y cuando presentan los lineamientos después de la marca, se ve que no era el control de la marca, sino el control de la información. Algo que pues Carmen no iba a aceptar. Si había tenido tanto tiempo de esa libertad, no iba a aceptar perderla. En esto ya lo sabían. Lo que estaban buscando era el momento de quitar lo que me parece el obstáculo para recomponer una relación con el gobierno, que es más que anuncios. Manuel, me quedé con una pregunta, y es que es curioso que incluso este caso se produzca justo en la misma semana que se aprueba la nueva Ley General de Transparencia, y una de las críticas que se pudo leer en la prensa internacional, particularmente fue en el New York Times, que decía, bueno, es que parte de lo que representa Aristegui es la falta de investigación que hay en muchos otros medios en el país. Entonces, ¿hasta dónde, digamos, estarías de acuerdo con que lo que se está es acallando a una voz crítica porque investigaba, y hasta dónde digamos, lo que refleja pues son problemas mucho más estructurales de la prensa y de la forma de trabajo de los medios? Sí, mira, yo creo que es inescapable pensar que una parte de la relación que se construye a lo largo del siglo XX entre la prensa y el Estado es una situación en donde por muchos mecanismos la prensa pues le van a quitar las uñas completamente. Entonces no tiene necesidad de un periodismo de investigación. Bueno, un país autoritario. Claro, no tienes leyes de transparencia, y entonces las oficinas de prensa, las oficinas de comunicación social, como después los va a llamar López Portillo,
te dan los boletines y los boletines prácticamente se van a imprimir tal cual con diferentes firmas. Tienes el chayote, que es la compensación salarial, tienes PIPSA, que bueno, más o menos, porque podemos entrar en el debate de lo que sí, ¿no? de lo que representó PIPSA, ¿no? Tienes además relaciones muy cercanas de muchos de los miembros de la élite mediática con la clase política, muchos vasos comunicantes. En fin, lo que tienes es, como diría Granados Chapa, un ambiente de una censura ambiental en donde hay una serie de acuerdos que no son explícitos, pero que todo el mundo los entiende, todo el mundo sabe hasta dónde. Por lo tanto, la prensa, en lugar de hacer prensa de investigación, se va a dedicar, cuando da golpes, a hacer prensa de denuncia, pero pocas veces de investigación. La investigación es algo muy reciente en la prensa mexicana, yo diría apenas de los últimos 30 años, casi por goteo, pero muy pocas veces se había visto prensa de investigación o periodismo de investigación con un alcance y un nivel de penetración en los medios con mayor rating. Eso casi no. Más bien la investigación quedaba del lado de los medios impresos, y bueno, los medios impresos están muy bien porque los lee muy poca, los lee el propio Círculo Rojo, para acabar pronto, y pues ellos ya saben un poco de qué lado más cala iguana, como se dice coloquialmente. Pero cuando empieza a expandir la cosa, a dar información que tiene una penetración y alcance mucho más amplio, con periodismo de investigación, entonces la cosa ya se vuelve mucho más incómoda. Ahora, Vasos Comunicantes, decías tú desde un principio, lo ha hecho un relato del siglo XX. Manuel, una de las primeras leyes, iniciativas que prometió justamente el actual gobierno fue regular la ley de publicidad oficial. Sé que no es el único mecanismo que puede existir. Ahora, pero es importantísimo. Pero ¿por qué, Fernando? Una, eso no ha prosperado. Dos, se olvidó. Y tres, no hay ningún partido, ninguno, por ejemplo, de los que estaban en el Pacto por México, que lo rescatara y dijera, a ver, va para adelante. No, bueno, es que todos los gobiernos quieren ese instrumento, que es la decisión discrecional de a quién le das propaganda y cuánto le das propaganda, ¿no? Ahí estamos hablando de dinero, pero es más complejo, más cuando se discuten concesiones, más cuando se discute la entrada a la televisión abierta o no, más cuando está un conflicto de posible asociación ilegal o irregular entre Dish y Telmex, y está esto en gran litigio, y eso puede tener grandes repercusiones. La verdad es que hay muchos hilos de donde jalar. No quiere decir, insisto, que no vaya a haber periodismo crítico en MBS. En MBS hay periodistas críticos y lo seguirán haciendo, pero la persona más incómoda que estaba por el golpe a la Casa Blanca, por el asunto de Monex, por esto de el asalto a la Corte, que le llamo, de que el amigo del presidente, que bueno, son amigo transeccional, es el que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin méritos jurídicos y una cosa, sino por esas relaciones que tiene. Ahora, que no haya muchos más espacios de investigación no es un problema del gobierno, es un problema de los propios sí, medios. Claro, pero este es un mensaje, porque te voy a decir una cosa, podrán tratar de engañar a la opinión pública diciendo esto es en particulares, porque no tenía, pero el mensaje hacia el gremio periodístico es muy fuerte, y yo insisto, nos lleva al viejo régimen, que en algún momento te la cobran. Y por eso me parece que es muy importante ahorita salir a la defensa, ¿no? Porque además, mira, alguien con la audiencia que tiene Carmen Aristegui, con la credibilidad que tiene, pues la verdad es que cualquier estación le gustaría por un éxito comercial que pudiera tener. Pero tiene el otro punto, es, tú aceptas a esa periodista incómoda y te buscas un gobierno con quien le ha causado problemas o no es vista bien. Por eso no tiene la facilidad, porque si no, las estaciones estarían peleando por tener a alguien con esa credibilidad. Entonces, que te voy a decir una cosa, no veo a un político con esa credibilidad, ¿no? De ningún partido. Y por eso el golpe bajo y mezquino de querer filtrar condiciones contractuales que son normales para un conductor de esa audiencia y de esa penetración, para tratar de mellar su credibilidad. Bueno, no sé si sean normales, es un salario bastante bueno, la verdad. Pero más bien el tema es por qué filtrarlas. Pero a ver, pero no sería la única periodista con un buen salario. Bueno, independientemente, a ver, ¿tú crees que, estamos en condiciones de que eso se pueda producir? Tú que los has estudiado, si le das seguimiento, en un contexto hoy, por ejemplo, de redes sociales, con la, digamos, capacidad de difundir y de amplificar informaciones y protestas. Mira, yo lo que he podido investigar, digamos, académicamente, ¿no? en los trabajos que yo he hecho, es que
sí tienes una diferencia cualitativa muy importante frente a lo que decía Fernando de la experiencia de Julio Scherer en Excelsior. Y la diferencia es que la sociedad cambia radicalmente. Ahora tienes una sociedad mucho más exigente, una sociedad más crítica, una sociedad que se comunica instantáneamente y que, bueno, está generando una ola gigante ahí en redes sociales y que le pega a la credibilidad y al prestigio de la clase política casi como un todo. Por supuesto que va dirigido el misil al presidente, ¿no? Pero pues si la clase política no sale a abanderar algo que es la libertad de expresión, que a todos los políticos les incomoda, pero al mismo tiempo a todos les conviene, porque bueno, si estás en una contienda, en una competencia electoral, en donde si gana A, pues pierde B y pierde C, por lo menos temporalmente, pues el periodismo es un aliado de B y de C que no ganaron en ese momento. Y quizá porque también el tema es credibilidad. Se ha reconocido por parte del gobierno que hay una crisis de credibilidad y confianza. Es posible tener credibilidad y confianza si no tienes, digamos, la voluntad política de empujar viste en el clavo, José. El libre ejercicio. Hay una conciencia de la crisis, pero nadie puede actuar distinto. Y pesa más la inercia. Por eso lo que pasó en la Corte, por eso el cobrar cuentas pendientes, por eso vemos hoy a la primera dama en 20 páginas en el Ola. La historia de la Casa Blanca empezó con la ostentación en Ola, ahora sí es casi regresar a la escena del crimen, y ahora 20 páginas de ostentación real en Buckingham, ¿no? En un país con pues bueno, por supuesto con las grandes desigualdades, pero con esta sensibilidad, ¿no? Con esta crisis que se tiene, me parece que le están echando gasolina a la hoguera, no porque no tengan conciencia, sino porque no pueden actuar de otra manera. Y no es una crítica solo al gobierno, lo digo a todo el sistema político, nada más hay que ver cómo cada partido eligió a sus candidatos. Pesa más la inercia, pesa más los intereses que ya están que la conciencia de la crisis. Ese puede ser el drama de la clase política, que puede convertirse en tragedia. El tener conciencia de la crisis y no poder actuar de manera distinta. Y ahí tienes tú los resultados. Ahí tienes los resultados de las encuestas. ¿Cómo es el desenlace de ese drama? Pues es que lo que dice Fernando se refleja claramente en las encuestas, una pérdida de credibilidad. El presidente ahorita está en sus peores momentos de credibilidad, según la encuesta de GEA-ISA, y ahí tenemos otras más, ¿no? Y la clase política también. Bueno, a ver, está la credibilidad que incluso frente a una acusación como la que le hicieron al gobierno en el caso de Aristegui, él es el que tiene que salir a probarlo, a demostrar que no sea así. Esa es más o menos la tónica general de lo que hemos estado viendo en este debate, lo cual es curioso porque generalmente quien acusa tiene que probar. No, claro, pero llegan y te dicen, a ver, que lo prueben los acusadores, que lo prueben los que dicen, señalan al gobierno, ¿y qué esperan como prueba? Insisto, una grabación de alguien diciéndolo, pues hay muchas cosas que son a valores anteriores, pero aquí ni siquiera esto, porque insisto, los vasos comunicantes en este momento de esa empresa con el gobierno son muy cercanos, ¿no? Ahí se pueden decir cosas, pero lo más importante es, en mi opinión, el mensaje fue cómo la empresa quiso deslindar luego Ahora, ¿ese no sería un material incluso para investigar más allá de la sospecha? Si estamos hablando de la importancia del periodismo de investigación. No, bueno, pues sí, por supuesto, el caso da para mucho y para analizarlo desde muchos ángulos. A mí me interesa muchísimo pues la precariedad en la que queda el periodismo de investigación, porque pues el mensaje es muy claro, ¿no? Y me sorprende que el hecho de que no salgan los partidos de oposición a decir, oigan, pues aquí lo que está en juego sí es la libertad de expresión, perdón, pero sí, ¿no? Pues caramba, es muy mala señal, porque repito, en una democracia donde hay competencia, pues incomoda al que tiene el poder, pero en teoría pues debe beneficiar a los que están compitiendo contra el que tiene el poder. Ahora, ¿no les parece que además es un asunto limitado? Estoy pensando, por ejemplo, en el caso Tlatlaya. No lo dio a conocer, no se dio a conocer por un medio nacional, sino por un medio extranjero. Tú puedes, esa es otra de las cuestiones que ha cambiado el contexto. En ese contexto, ¿tú crees que puedes tener algún tipo de, digamos, de reducción de costos? Mira, lo necesitamos, es más. El mensaje para la clase política debe ser no solo el Sistema Nacional Anticorrupción, sino también tener una prensa encima de ti, una prensa que te mire con lupa. Eso va a hacer que la política sea mejor, me parece. Claro. Y por lo tanto, el incentivo de hacer esto. Y a mí me parece un muy mal mensaje que en este momento, en esta crisis de credibilidad, se vaya una voz de un periodista. No es la única voz crítica y valiosa en el país, por supuesto que no, hay muchos y en todos los medios de comunicación, pero que se vaya ella, me parece que es un duro golpe, y yo sí veo,
yo sí veo intencionalidad, lo digo en mi Twitter un poco jocoso, digo, yo sí veo el copete detrás del golpe. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Se nos fue el tiempo corriendo. Muchas gracias, Fernando Belauzarán, diputado del PRD. De verdad, muchas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Manuel Guerrero, exdirector de la carrera de Comunicación en la Ibero, autor del libro Conexión Pública, Ciudadanos en Red. Muchas gracias a los dos. Y ahora sí fue opiniones convergentes. Y sí, no hubo tanta discrepancia esta vez. Muchas gracias, sobre todo a usted, por haber estado con nosotros. Voy a ir a la Ibero a aprenderle a Hasta luego, pásela muy bien, buen fin de semana y nos vemos aquí el lunes 7:30 desde la esquina de la información y mientras tanto, páselo bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.